estás? Bien, y llegó el momento. Sí, Ahí estaba saludando a la doctora Inés Barañao, que está acompañándonos, colegas de muchos años ustedes, ¿verdad? uf, empecé con ella. Hola Inés. Y No estoy contame, leyendo, no estoy leyendo los comentarios, pero sí, empecé yo haciendo la tesis doctoral en el laboratorio donde estaba Inés Barañao, sí. Y ella fue mi codirectora. ¿y cuáles son los pasos que siguen al momento de hacer esto, de hacer la tesis? O sea, vos elegís un tema y cómo Eh, empiezan a trabajar. para hacer una tesis doctoral primero hay que ser licenciado en biología o en bioquímica o en alguna carrera afín y luego se inicia una carrera de por lo menos 5 años en donde uno tiene que hacer experimentos en el laboratorio, por supuesto plantear una hipótesis, plantear una serie de objetivos a cumplir y además cursar en la facultad materias de doctorado. Bueno, después de todo ese largo proceso donde se hace un trabajo absolutamente original, se rinde la tesis de doctorado, se defiende y cuando uno adquiere el título de doctor, ahí recién podemos empezar a ver si eh, podemos aplicar, digamos, al CONICET, que es la entidad de ciencia en Argentina, para hacer investigación. Se puede hacer otras cosas, pero en principio para hacer investigación uno aplica el CONICET para empezar, digamos, con una carrera postdoctoral y luego seguir cada vez eh, más adelante para poder hacer la carrera de investigador científico en el CONICET. Ahora, vos llegás al CONICET, elegiste un tema relacionado con la endometriosis para esa investigación, por eso entras en contacto con la doctora Barañao. Yo entro en contacto con la doctora Barañao una vez que yo hice la carrera de licenciatura en el exterior y cuando volví al país me interesaba siempre el tema de reproducción y escuché una charla de ella en un congreso de reproducción y así me acerco a ella y nos ponemos en contacto y entonces inicio la carrera, digamos, de doctorado con ella, obteniendo una beca de CONICET, todas esas cosas que yo cuento, digamos, el CONICET es muy competitivo en cuanto a que poca gente entra. Entonces, cada vez se hace más difícil poder lograr tener una beca, un lugar, o sea que todo el tiempo somos evaluados, rendimos como exámenes. Esto no es Incluso una investigación personal hacia vos, no es una indagatoria, sino es conocer cómo funciona la mecánica de esto, que es algo totalmente ajeno a nosotras. Porque ustedes se ponen a investigar, yo sé que hay, porque las escuché hablar, infinidad de investigaciones sobre endometriosis, pero que yo, ninguna se termina de concretar en algo que sea bueno para nosotras. ¿vos crees? No, no. No sé, Hay, hay yo quiero que nos infinidad, desasnes eso. perdón. Es la sensación, por eso quiero que nos desasnes con ese tema. Perfecto. Eh, la verdad es que la endometriosis es una enfermedad compleja. Es una enfermedad que aparentemente, digamos, ustedes lo que conocen que es el endometrio implanta en localizaciones por fuera del útero, pero todo lo que eso implica, que es el crecimiento de la lesión fuera de su espacio natural, implica toda una regulación sumamente compleja, sumamente interconectada entre distintos procesos, eh, microscópicamente compleja y molecularmente compleja. Y esto, perdón, ¿me No, no, escuchás? estoy conectando a ver si me escuchás mejor con el auricular. Bien. ¿Me Y escuchás eso mejor lleva, vos ahí? yo te escucho mejor, sí. Listo. Eso lleva muchísimos años de investigación, no solamente de nuestro grupo, sino de grupos a nivel internacional. Entonces, yo creo que sí llegamos a conclusiones en poco tiempo y vamos avanzando en cuanto primero a conocer cómo es el mecanismo de la enfermedad y una vez que podemos conocer el mecanismo de la enfermedad, vamos a poder plantear nuevas alternativas terapéuticas. O sea, el conocimiento es importante y por más que tal vez a una le parezca que es mucho, 5 años o 10 años, en investigación 5 años o 10 años no es mucho. Es el tiempo que necesitamos, no solamente nosotros, sino todos a nivel mundial, y vamos a congresos y nos ponemos en contacto con colegas,
y estudiamos todo el tiempo y tenemos tesistas y hay distintas líneas en el laboratorio, todo eso implica que sigamos estudiando la enfermedad activamente y que activamente esperemos que en algún momento también se pueda traducir en una mejor conducta hacia las pacientes. O sea, yo creo ¿Estuvieron que investigando ustedes la causa a nivel molecular de la endometriosis, que es una de las grandes intrigas, por así decirlo? Vos me explicabas la otra vez que no es lo mismo la causa a nivel molecular que la parte mecánica de la causa, que son estas teorías de menstruación retrógrada y demás. ¿Puede ser o entendí mal yo? no es que no es lo mismo, sino que es otra parte. Digamos que la endometriosis, para la gente que no sabe, porque no toda la gente que nos está escuchando tal vez está al tanto Es como verdad. ustedes, que son las pacientes y que están tan actualizadas. La endometriosis es el crecimiento del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Ese crecimiento llega a otro lugar que no es el útero y logra implantar y logra sobrevivir y logra crecer y logra vascularizarse, al igual que tal vez lo hace un tumor. Nosotros, desde el punto de vista de cómo se comporta la lesión endometriósica, la podemos comparar a cómo se comporta una lesión tumoral. ¿Por qué? Porque es una lesión que crece en otro lado, que se irriga, que prolifera, o sea, que crece más que otros tejidos, que se muere menos, que evade el sistema inmunológico, o sea, se comporta muy similar a un tumor. Entonces, por eso estamos mirando mucho lo que se está investigando en cáncer. Sin embargo, y por suerte, esta enfermedad no maligniza, o sea que no es una enfermedad mortal ni mucho menos, pero sí causa muchos problemas. Entonces, una vez que ese endometrio logra implantar en un sitio ectópico, ahí se desarrollan un montón de mecanismos muy complejos, algunos que la verdad es complicado hasta traducirlos si no tengo una imagen como para mostrarles, pero son complejos desde el punto de vista molecular. Pero me interesa que tal vez alguno de ellos los podamos comprender, tal vez un poquito de esto les puedo contar. O sea, ¿por qué una lesión logra sobrevivir en un sitio que no es el propio? Entonces, ¿ahí qué pasa? Mismo dentro de la lesión ocurre hay un aumento de estradiol. El estradiol es una hormona que está muy implicada en el crecimiento de las lesiones endometriales. Es lo que nosotros llamamos estrógeno. El estrógeno. Es un precursor de lo que nosotros llamamos estrógeno. Es uno de los estrógenos, tal cual. Entonces, hay un aumento de estrógenos, mismo in situ, en el lugar donde ocurre eso, ¿no? Hay un aumento de estrógenos. Ese aumento de estrógenos, ¿por qué se da? Porque hay aumento de una enzima que se llama aromatasa, que es una enzima que convierte la testosterona en estradiol. Ese estradiol, esos estrógenos aumentados, a la vez aumentan otras enzimas, por ejemplo, una enzima que se llama ciclooxigenasa 2. Esa enzima, ¿qué hace? Convierte el ácido araquidónico en prostaglandina D2. Son muchos nombres, pero para que entiendan a dónde vamos. La prostaglandina, una de las implicancias es a nivel inflamación. Hay más aumento de prostaglandina del 2, hay más inflamación. Y a su vez, ¿qué hace esa prostaglandina D2? Aumenta la aromatasa. ¿Y qué hacía la aromatasa? Aumentaba el estradiol. Entonces estamos viendo que ya hay un ciclo vicioso en la lesión endometriósica, en el sitio donde hay aumento de estrógenos y aumento de causantes de inflamación. Además, esos causantes de inflamación causan aumento de irrigación sanguínea. Y además, ese aumento de irrigación sanguínea trae aumento de activación de macrófagos, que son aquellas células que están implicadas en el sistema inmune. En el sistema inmunológico y en la inflamación a nivel in situ que existe en la lesión. Todo eso, con muchas otras cosas más, aumentas de unas enzimas que están involucradas en la invasión. ¿Por qué invasión? Porque el tejido que llega a implantarse en un lugar ectópico debe invadir la matriz como para poder, digamos, implantarse. Hay algunas enzimas que están involucradas en ese proceso de invasión, y también los estrógenos y la prostaglandina y la aromatasa y todo lo que les fui nombrando están involucrados en
esa activación de esas enzimas. Entonces, hay un ciclo vicioso que se da dentro de la lesión endometriósica que está jugando un rol en la inflamación, en el crecimiento de las lesiones y en la irrigación sanguínea, en la vascularización. Y todo Además, esto se alimenta mes a mes con nuestro ciclo menstrual, por eso decimos que es hormonodependiente. exactamente. Las hormonas están justamente jugando un rol proactivo en esto. Por eso lo que hoy por hoy el tratamiento que se les suele dar a las pacientes con endometriosis es un tratamiento que inhibe la producción de estrógenos, ¿no? Por ejemplo, los anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque justamente los estrógenos activan toda esta maquinaria. Ahora, ¿qué pasa? En el momento en que se deja de dar ese tratamiento, todo vuelve a su ciclo. Y por eso hay muchas reincidencias y muchas recidivas. Ahora, todo este ambiente que vos decís que se genera para que esta lesión endometrósica prospere, no está en todas las mujeres. Hay algo que hace que esas células que llegaron del endometrio a un lugar que no tenían que ser, encuentren un ambiente como para generar todo ese proceso. Eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque una de las respuestas puede ser de que es verdad, hay un ambiente que ya está de por sí modificado para que esas células puedan implantarse y sobrevivir. Y otras de las respuestas puede ser, esas células llegan a implantarse y sobrevivir y por lo tanto modifican el ambiente. Entonces, el cuento del huevo a la gallina. Sí, pero lo que se está buscando es algunas factores, algunas señales genéticas a nivel genético que nos puedan dar un indicio que el endometrio eutópico es el endometrio que está dentro del útero, el endometrio que está en el útero, el tejido endometrial uterino normal, que todas las mujeres tienen, que justamente decimos que es la causa de la endometriosis, desde donde parten esas células para después hacer las lesiones endometriósicas. Entonces, en mi tesis doctoral, hace muchos años, una de las cosas a las cuales llegamos a la conclusión es que ese endometrio eutópico, o sea, no el de las lesiones, sino del que está en el útero, está modificado de por sí. Y que ya en las pacientes con endometriosis, ese endometrio prolifera más y muere menos. Ajá. Entonces, es más resistente, por así decirlo. Exactamente, es más resistente y por lo tanto habría una condición que ya hay una alteración en las pacientes por los cuales ese endometrio es más propicio a poder instalarse, a crecer, a sobrevivir en un sitio ectópico, que es, digamos, que no es el propio. Entonces, porque en realidad las células del endometrio pueden viajar por el torrente sanguíneo tranquilamente, pero no quiere decir que la paciente, que esa mujer va a desarrollar endometriosis. O sea, en cualquier mujer, por ejemplo, porque viste que nos dicen que a veces la cesárea provoca que células del endometrio se vayan para otro lado, la menstruación retrógrada, todas estas teorías que tienen que ver con lo mecánico del funcionamiento de la endometriosis, pero que lo vemos en infinidad de mujeres. Entonces, lo que pasaría es que estas mujeres con la condición de un útero de un endometrio más resistente, al sufrir esos viajes de células, encuentran mayor supervivencia, por así decirlo. Me gustaría decirte que sí. Los que tienen que atacarlos, que supongo que debe ser el sistema inmune, no lo afectan tanto y permite que pueda implantarse, proliferar y hacer todo ese otro proceso. Sí, hay una inhibición de la activación de células que tienen que atacar a ese endometrio que se crece de manera ectópica, perdón. Eso está muy probado. Las células del sistema inmune que se llaman natural killer y los linfocitos T CD8, que son los linfocitos que están involucrados en justamente atacar a esas células, están disminuida su actividad. Ahora, lo que vos decís es cierto. Uno de los factores, es tan complejo todo,
por lo cual yo no te podría decir que sería el único factor. Uno de los factores que nosotros vimos es que realmente ese endometrio está de por sí alterado y es más resistente y por lo tanto puede crecer mejor. Ahora, para que veas lo complejo que es, la teoría más, digamos, aceptada para explicar la endometriosis peritoneal, porque hay distintos tipos de endometriosis, básicamente hay tres grandes grupos, que es la peritoneal, la ovárica y la profunda, pero para explicar la endometriosis peritoneal todavía sigue siendo la de la menstruación retrógrada. Eso que vos me preguntabas recién, ¿por qué a las pacientes con endometriosis tienen esa particularidad? La menstruación retrógrada es una menstruación que en el momento de la menstruación normal hay células menstruales que atraviesan las tropas de Falopio en sentido reverso, retrógrado, llegan a la cavidad peritoneal y logran implantar y sobrevivir y crecer en forma de lesión ectópica. Ahora, como vos bien dijiste, eso ocurre en casi todas las mujeres. El 95% de las mujeres hacen menstruación retrógrada, pero solamente un 10%, que sería más o menos la incidencia de la endometriosis, solamente en el 10% de las mujeres esas células logran sobrevivir, logran crecer, logran irrigarse y, bueno, y logran justamente establecer la enfermedad. Ahora, si el hecho de que ya estén alterada la capacidad de proliferación y disminuida la capacidad de muerte es uno de los factores involucrados en ese crecimiento, desde ya que yo creo que sí, no es el único, hay muchísimos más. Y además sabemos que dentro de esas células menstruales existen lo que se denominan stem cells, que son las células madres progenitoras. Esas células madres progenitoras son células que pueden transformarse rápidamente a otro tipo, son células que son inmaduras y pueden transformarse a otro tipo de células, a células endometriales. Y también, o sea, existen ese tipo de células en la vasculatura y también hay otras teorías que explican, por ejemplo, la endometriosis ovárica, donde se explica, digamos, porque no por la menstruación retrógrada, sino por restos embrionarios que están en esa zona, la zona de los ovarios, que en algún momento, por acción de las hormonas, se transforman a células endometriales, y ahí también, en esa explicación de endometriosis, que es una explicación que se denomina in situ, o metaplasia celómica, esa también están involucradas las células STEM, o las células madres progenitoras. Entonces, sí, convengamos que es el sistema reproductivo, entonces, desde mi ignorancia no se me hace difícil asociar células madres con sistema reproductivo. Bueno, sí, algo de eso hay, pero digamos que las células madres, como vos decís, también están en general, en cualquier menstruación, no solamente en la menstruación de las pacientes con endometriosis, pero sin embargo el hecho de que esas células alcancen la cavidad peritoneal y tengan un microambiente propicio y tengan ya una condición propicia, digamos, invita a poder proliferar, crecer y formar la lesión. Entonces, y molestarnos para toda la vida. Y molestar, la verdad que sí. La verdad que sí. Toda esta complejidad de la que vos nos estás hablando, de las distintas áreas que tienen que ir investigando y los distintos factores, supongo que no se dan todos esos factores juntos, tiene que ver con el hecho que nosotras sentimos que aunque mi compañera y yo tengamos endometriosis, son dos endometriosis diferentes, como si en cada mujer que vamos escuchando en este camino fuera una enfermedad similar, pero diferente a la vez. ¿Tiene que ver la injerencia de estos factores que vos estás mencionándonos? El hecho de ser una enfermedad tan compleja y multifactorial, ¿qué significa? Que no es un gen, no está el gen de la endometriosis que está, digamos, modificado y por lo tanto se produce la enfermedad. Hay muchísimos factores que están involucrados y muchos factores que están interconectados. Eso también hace a que cada una de las pacientes tenga otro tipo de endometriosis. Si bien podemos, digamos,
nombrar a las endometriosis por algunas entidades como peritoneal, ovárica o profunda, digamos, cada paciente va primero a tener otra enfermedad, a algunas le va a doler, a otras no le va a doler, a otras van a tener dolores durante las menstruaciones, otras durante las relaciones sexuales, otros durante la micción, bueno, ya saben la variedad de síntomas que algunas de ustedes tienen y otras no, Sí. y además la variedad de imágenes que se pueden observar o de lesiones que se pueden encontrar cuando se hace la laparoscopía. Entonces, sí, la verdad es que también eso hace más complejo, no hay una única Esto hace endometriosis. también que no respondamos todas al mismo tratamiento. Exactamente, y eso también es la condición humana. Nosotras en el laboratorio, al estudiar una enfermedad que se da solamente en humanos, en mujeres y en algunos monos, pero entonces tenemos que buscar algunas herramientas que nos permitan estudiar la enfermedad. No podemos trabajar obviamente con seres humanos, entonces tenemos distintos modelos experimentales. Y ahora si querés te cuento cuáles son, pero digamos, siempre tratamos que la gran variabilidad que encontramos, o sea, cuando los resultados no son reproducibles exactamente, cuando trabajamos con muestras humanas, porque cada ser es otra historia. Entonces, realmente, si bien es muy rico el trabajo que podemos tener con las muestras de las pacientes, a nivel experimental se nos complica, porque justamente lo que vos decís, cada una es un mundo. Entonces, claro. Y de esto también, más allá de todo este proceso que hablamos al inicio, de que lo que en nuestra ansiedad puede parecer eterno, que nos digan hace 20 años que están investigando o 30 sobre endometriosis y no vemos nada en concreto, nada que, o sea, no es que no vemos nada, perdón. No tenemos una solución nosotras, o sea, lo que nosotras por ahí es un imposible, pero si no si bien no obtener la cura, pero por lo menos sí un tratamiento crónico que te ayude a vivir como el resto de las personas. Hay infinidad de enfermedades crónicas que se encontró un tratamiento para que esa cronicidad sea más llevadera y puedas estabilizarte. No sé, se me ocurre en la diabetes, sabés que le das insulina, una enfermedad bastante reciente, el HIV, se fueron mejorando los cócteles para que el paciente con HIV ya no sea una sentencia de muerte o de pasarla mal, sino que tenga una buena calidad de vida. Pero en una enfermedad como esta, lo que yo estoy sintiendo es que es algo mucho más complejo de lograr, que ya no tiene que ver con cuántas personas estén investigando solamente, sino con la complejidad de la enfermedad en sí misma. Es cierto, también es cierto que uno ve su historia como, por supuesto vos la estás padeciendo y la ves como imposible, pero yo te puedo decir que a lo largo de los años, digamos, hay algunos avances en cuanto a los tratamientos que se daban antes, las operaciones que se hacían antes. Sí, no, en ese sentido, en lo que es terapéutica, se avanzó muchísimo. Y estamos trabajando en eso, y también hay muchos avances en el conocimiento de la enfermedad, y eso, ¿por qué nos interesa tanto conocer las causas? Porque el tratamiento hoy por hoy que se les plantea a las pacientes es un tratamiento que ataca las consecuencias, o sea, hay un aumento de estrógenos, que ese aumento de estrógenos aumenta la proliferación de las células, lo que hago es bajar los estrógenos, pero en el momento que yo dejo de darlo, otra vez recurre. Entonces, yo conozco, por ejemplo, que tal enzima aumenta, que tal otra enzima aumenta, que tal receptor de estrógeno, entonces yo conozco bien las causas moleculares, voy a poder encontrar algún tratamiento que active o que inhiba directamente esas causas. Entonces, y que en algún momento eso sea mucho más definitivo que un tratamiento hormonal. Pero más allá de lo que vos decís, para nosotros es muy importante en el laboratorio, ya lo hablaron con Rosa Inés, yo sé, pero lo enfatizo, que encontrar un tratamiento que pueda ser administrado a largo plazo, que lo puedan tomar sin que eso les perjudique, por ejemplo, poder quedar embarazadas, que es una de las dos grandes deficiencias de la enfermedad. O sea, no puedo yo darles un tratamiento hormonal y tenerlas con hormonas de por vida y no van a poder embarazarse. Si bien no es, ustedes ya tienen historias difíciles de dolores y de complicaciones que
No es No, no, el pero es primer una complejidad problema. más y es una realidad también. Entonces, Y buscando algunas convengamos que además el sistema hormonal no interviene solo en el hecho de ser madres o no ser madres. Los estrógenos y demás tienen otras funciones en el organismo y necesitas el equilibrio de tu funcionamiento hormonal para poder tener tu cuerpo funcionando bien. Si yo tengo 30 años suprimidos los estrógenos, lo que a mí se me viene a la cabeza desde mi ignorancia es una mujer a los 50 años más o menos, cuando empieza con el periodo menopáusico, empieza a sufrir las consecuencias de la falta de absorción de calcio, la osteoporosis, los controles, sequedad, colágeno y demás. Si yo empecé con la medicación a los 30, estoy adelantando 20 años ese proceso. ¿Estoy equivocada en eso? no, 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 los efectos de la medicación hormonal son esos justamente, generar una pseudomenopausia y la verdad es que es lo que nadie quiere. Y además no se pueden dar todo el tiempo y bueno, cuando se dejan de dar la enfermedad vuelve, o sea, realmente tenemos que buscarle una alternativa a las hormonas, sin duda la Y tenemos que, y ustedes nosotros están buscando esas alternativas. estamos muy convencidas de eso. Y la verdad es que estamos buscando alternativas y no solamente nosotros, sino que lo estamos haciendo muchos grupos en el mundo y hay muchos trabajos que están estudiando compuestos naturales y los compuestos naturales están siendo estudiados no solamente para dárselo a la paciente y estudiar la respuesta al dolor, que sí es importante, pero no es lo único, sino también están siendo estudiados en los laboratorios para ver cómo actúan en justamente esas causas que te comenté, esas causas moleculares, o sea, cómo actúan a partir, digamos, inhibiendo la proliferación celular, aumentando la muerte de las células, inhibiendo la angiogénesis, que es la vascularización, eh, digamos, revirtiendo los problemas inmunológicos, o la activación de esas enzimas que invaden la matriz extracelular. Todos esos compuestos naturales son compuestos naturales, pero no son inocuos a nivel de lo que producen la lesión, sino que activamente están inhibiendo esos procesos y por eso son interesantes. Y la verdad es que Si una vez menosprecia el tema de los productos naturales, como decir, me tomo un tecito de yuyo, lo que sea, y en realidad la naturaleza es la que nos da todo, incluso las drogas sintéticas parten de elementos naturales, y nuestro sí, cuerpo tiene determinado funcionamiento que tiene que ver, cuando hablamos de elementos naturales, hablamos de la naturaleza, de la biología de las cosas, por así decirlo. hablamos de elementos que se obtienen de las plantas, en este caso específicamente. O sea, son fitoelementos, son elementos que parten de un compuesto que es una planta o una hierba, y digamos, hay mucho de lo que se está investigando y recién están empezando algunos eh, protocolos que se están probando en pacientes. Esto es bastante nuevo, la verdad que es bastante nuevo. Cuando estuvimos en noviembre todavía no se estaba probando en pacientes o no me lo dijiste. No, no se estaba probando, no se está probando lo que nosotras investigamos Está bien. todavía, pero sí, justamente ahora estoy escribiendo un trabajo de revisión con dos colegas alemanes, donde estamos escribiendo hicimos toda una investigación sobre qué se está haciendo hoy por hoy y qué se está estudiando en tratamientos naturales en endometriosis, y que ya está por salir en una revista bastante prestigiosa. Entonces, Bien. sí, sí. Felicitaciones. Bueno, esperemos que ahora estamos haciendo los últimos retoques del trabajo y ahora en cuarentena estamos enviando la segunda revisión. Pero bueno, entonces me tiene como muy actualizada en la lectura de todo eso. Y la verdad es que hay dos o tres ensayos clínicos que están empezando en pacientes con 3 compuestos. Más que nada, lo que se están haciendo ahora es con EGCG, que es un compuesto que se estudió en el laboratorio de Rosa Inés, lo estudió Analia Ricci, que ella dirigió y yo co-dirigí. EGCG es se llama
galato de epigalocatequina, es una catequina que es un compuesto que proviene del té verde, y, Ajá. y ese compuesto activo, es una catequina del té verde, está siendo probado hoy por hoy en un ensayo que lo está haciendo la Universidad de Hong Kong, en pacientes con endometriosis, que están siendo reclutadas en este momento y el ensayo está siendo procesado en este momento, por eso todavía no tenemos resultados. Y hay otro ensayo más que se está ¿Fue por haciendo un en ensayo Viena. independiente o es a partir del ensayo que hicieron ustedes en el CONICET, llega a Hong Kong y empieza esta investigación? Porque no es menor, o No, es no una solamente coincidencia que nosotras, hayan investigado lo mismo. no. El tema es que por suerte, y para reaseguro de todas, la molécula EGCG no se estudia solamente en Argentina o en Hong Kong, sino que sí, uno de los trabajos fue hecho acá en Argentina y hay algunos otros trabajos que se hicieron también con esa misma molécula, estudiando otros aspectos de la enfermedad o con otros modelos, todos complementarios. Es importante tener esos trabajos de aval, porque no es que nos levantamos un día nosotros, hicimos algo y funcionó. Le funcionó a nosotras y a otros tantos en distintos modelos de endometriosis. Y eso es mucho más alentador, porque, digamos, da entidad a lo que estamos estudiando. Entonces, sí, por supuesto que uno de los trabajos que leyeron esos autores para poder decidir probar esta molécula habrá sido el nuestro, pero también hay otros. Entonces, está siendo probada esa molécula y otra más que se llama curcumina, que proviene de la cúrcuma, que lo están haciendo en Viena. Y también es un Bueno, las compuesto. dos cosas, sin saber el nombre teórico, en las dos cosas, yo supe que se había investigado en el CONICET lo del té verde y el resveratrol por cuando Inés hizo la presentación en la Sí. legislatura porteña, y lo de la cúrcuma para la inflamación se escucha. El tema es que es mucho más profundo que decir, no es que yo entro a ponerle cúrcuma a toda la comida y voy a andar bárbara. No, eso es, Esto es lo que tenemos que separar para las chicas, ¿no? por eso me interesó contarles muy poquito de la complejidad de los estudios, porque sería muy liviano para nosotros decirle empiecen a comer romero, que es lo que estudio yo, o empiecen a tomar té verde o a tomar vino por el resveratrol. Realmente no funciona así. Tenemos que investigar dosis, tenemos que investigar cómo funciona, tenemos que investigar si es inocuo o no para las pacientes o para las mujeres que toman, digamos, no es por ser un compuesto natural, no es un ángel caído del cielo. Hay que Claro. estudiar absolutamente todo y lo que queremos llegar es a que las dosis aparte son importantes y cómo se incorporan. No porque yo condimente con cúrcuma una comida voy a incorporar la dosis que necesito para tratar una enfermedad. No, digamos, se estudia para ver qué concentración de compuesto activo y cuántas veces por día, y justamente por eso son importantes. Primero los ensayos en células, después los ensayos en animales, donde nosotros a los animales le provocamos una enfermedad inducida, como para probar algunas drogas, y luego pasar a la etapa de pacientes, que también es muy cuidadosa y muy resguardada y, digamos, controlada. Entonces, la verdad es que la investigación no es magia, lamentablemente, ¿No? y estamos todas trabajando para poder hacer, digamos, tener el máximo esfuerzo en dar alguna alternativa. Y Pero nos sí es encanta. real que de algunos de estos elementos, si los consumimos dentro de nuestra alimentación, por lo menos nos van a ayudar a aliviar el síntoma, porque la cúrcuma, por ejemplo, se habla muchísimo de las propiedades antiinflamatorias en general. Entonces, si yo, o el té verde con el tema de los antioxidantes y demás que tiene, si yo incorporo lentamente esas cosas naturales en mis rutinas o en mi forma de vida, voy a lograr de todas maneras no curarme o no estar de 10, pero sí estar mejor, porque estamos hablando de productos que el organismo tiene, ¿o no? Yo me inclinaría a decirte que sí, pero también vos sabés que
lo bueno y lo malo de los investigadores es que somos muy rigurosos. Sí. Entonces, me gustaría que eso lo hablaras con una nutricionista que sepa exactamente de endometriosis. Seguramente mal no te va a hacer y seguramente toda alimentación natural y saludable va a ser mucho mejor. Ahora, que te cause un alivio en la inflamación o en los síntomas, y también, por supuesto, al ser productos naturales y de consumo libre, cada una puede probar y puede ver cómo se siente antes y después de consumir. Viste que a veces es muy como decimos, depende mucho de cada mujer y cada Claro, persona. Viste que hay algunas veces que hay algunas chicas que le caen muy mal las harinas, sí. o los productos refinados, y otros que no, que eso no le influye. Pero bueno, cada una tendrá que ir buscando la vuelta. Lo que sí sabemos es que desde el punto de vista eh, terapéutico, estamos viendo cómo esa curcumina, no nosotros, yo no estoy Sí, sí. trabajando en curcumina, pero otros grupos están No, viendo, vos por con el ejemplo, rosmería estás. nosotros estamos con romero y con huevonina, sí. Otros grupos están trabajando en eso. Y a propósito del romero, estuvieron hablando con Alejandra de Eurolab, ¿no? Sí, el Claro, viernes pasado. sí. Ella de todas maneras nos explicó la diferencia entre un suplemento natural y un medicamento, los controles que tiene que pasar, las pruebas. Nos habló de que un suplemento natural no tiene que pasar justamente por esta prueba clínica, por este ensayo clínico, es de venta libre, y que son compuestos, el que tiene Acidac Endo, compuestos que en general son antirradicales libres, entonces combinados atacarían al dolor más que nada y al proceso inflamatorio. Sí, Pero en ningún momento nos habló de una terapéutica, sino justamente de un suplemento natural para ver si podemos mejorar nuestra calidad de vida. es cierto, nosotros vamos un poquito más allá, porque sí tenemos datos, por ejemplo, que el romero, no el romero, digamos, algunos No, compuestos activos del romero, que es el ácido rosmarínico y el ácido carnósico, inhibieron por completo las lesiones endometriósicas en los animales. O sea, nosotros le dábamos esos compuestos y comparábamos un animal con endometriosis y tratado con el compuesto, y veíamos que las lesiones se inhibían de manera eh, asombrosa. Entonces eso a nosotros nos da un indicio de que está funcionando, no solamente para que el animal, perdón, para que sí, sí. la enfermedad, digamos, moleste menos, sino para que se inhiba realmente la enfermedad. Entonces, qué mejor que encontrar un compuesto natural que pueda ser tomado de manera crónica y que impida que esa enfermedad prospere. Entonces, No, sería genial. apuntamos realmente a eso, y yo no creo que estemos lejos de eso. Te soy Ahora, sincera. de la investigación para poder pasar al ensayo clínico, ¿cuáles son los requerimientos? Eh, la verdad es que ese es nuestro punto débil. Eh, Me porque imaginé. Sí, porque, bueno, en realidad necesitamos mucho presupuesto y mucho personal y gente y compromiso y estudio como para poder hacer los trabajos en el laboratorio, que son complejos, pero así todo, digamos, los manejamos y sabemos lo que hacemos. Hace muchos años que estamos trabajando en esto. Cuando hay que pasar a la clínica, nos encontramos con un montón de límites y de puertas cerradas y de laboratorios, grandes laboratorios que no quieren invertir en esto porque no es redituable, y porque además si fuera realmente que funciona, entonces se dejaría de vender lo que están vendiendo ellos. Claro. Eh, Nos encontramos con médicos que no apuntan y no creen, no muchos, no, o sea, no todos, por supuesto, pero hay algunos que no creen que esto puede llegar a ser tomado en serio y pueda llegar a funcionar, y por lo tanto no nos apoyan. Por suerte hay algunos laboratorios que sí están ahora, como Eurolab, por ejemplo, queriendo estudiar esta parte natural, y recién ahora vamos a ver si nos ponemos en contacto como para poder hacer algo con ellos, pero la verdad es que es complejo pasar a la pacienticia. Además, ¿por qué?
un buen ensayo clínico no se hace de manera irresponsable, se hace con un buen diseño, se hace con muchas pacientes, se hacen tomando en cuenta un montón de variables y realmente es muy costoso desde el punto, en general, cualquier ensayo clínico es muy costoso para hacerlo bien. Justamente, por ejemplo, estuve leyendo hace poco un trabajo sobre medicina herbal china, que también estamos muy interesados en estudiar. Y, y en China hay hay más de 500 hierbas que se usan para tratar la endometriosis en China. Es absolutamente distinto. Vamos a vivir a China. Sí, el abordaje es absolutamente distinto, desde el diagnóstico hasta la terapéutica. El diagnóstico nada que ver, o sea, desde mirar, no sé, la coloración de la lengua, o sea, nada que ver, realmente es otra historia, no es, no se asemeja a lo occidental, pero hay uno de los autores chinos, justamente, que escribió un trabajo y que se tomó el trabajo de analizar todos los trabajos de ensayos clínicos que se hicieron con medicina herbal china, que en general se hacen en China. Y de 350 trabajos que analizaron, solamente 2 pasaron los estándares de calidad que debe pasar un trabajo como para poder ser considerado valioso, por lo menos desde lo que nosotros consideramos valioso en los estándares occidentales. Pero entonces, a nosotros nos interesa la seriedad, nos interesa, y encarar un ensayo clínico serio es difícil, no es tan fácil. O sea, ahora, no es... este que se está haciendo en Hong Kong, sobre los componentes del té verde, que no me va a salir el nombre, pero sabemos que son los compuestos del té verde, sí, tiene todos los parámetros occidentales para cumplir con los requisitos y que en algún momento esa prueba clínica se extienda o llegue. Me hablabas que hay 2 más. Hay una en Viena que te decía con la curcumina, y después hay con resveratrol también, que hicieron algunos estudios y están haciendo otros, sí. Y no es, porque uno desde la ignorancia piensa, bueno, los combinamos, o sea, no, son investigaciones separadas, los beneficios del resveratrol, los de la curcumina y los del té verde, serían terapéuticas diferentes. Sí, no, también está la posibilidad de combinar. Pasa que hay que estudiar, todo se tiene que estudiar, todo tenemos que ver si los efectos son sinérgicos, o sea, si suman los efectos del uno con el otro, o si da lo mismo tomar uno que tomar 2. O sea, la verdad es que hay tanto, pero tanto por investigar que no se puede abarcar todo. Pero esto es esperanzador en principio, porque si ustedes tuvieran resultados donde las células las células endometriales no solo no crecían, sino que se retraían, es muy alentador para nosotras. Unos resultados muy lindos, tanto con ácido rosmarínico, ácido carnósico y con huogonina, que es una molécula que está presente en la medicina herbal china, donde en los 3 casos, bueno, ya están publicados esos trabajos, se inhibía la endometriosis experimental, o sea, se inhibe. Y lo mismo cuando hicieron antes en nuestros laboratorios también los trabajos de resveratrol y de GCG, son contundentes esos. Algún día cuando nos podamos juntar en la realidad vamos a poder mostrarle imágenes de las lesiones y los gráficos, y ustedes van a poder visualizar, porque una vez cuando uno lo mira te da cuenta de la importancia de esos datos. Y además, el hecho de que son publicados en revistas internacionales de prestigio también les da una pauta de que realmente los trabajos fueron hechos seriamente. O sea, esos trabajos no son darle un juguito de hierbas a alguien que diga, me siento más deshinchado. Son trabajos donde realmente vemos que hay una inhibición activa de la enfermedad. Entonces, y ahí Rosy estaba poniendo aguante el CONICET con grandes signos de exclamación, porque en realidad... Lo que están diciendo las chicas. Yo fui viendo y justo, yo voy viendo a medida que van subiendo,
y me pareció lindo decirte que aguante el CONICET así con mayúsculas y signos de exclamación, porque es una realidad, una enfrascada en su problemática. Nosotras tuvimos suerte, Rosy 2787, la que nos pone banderitas y aplausos para ustedes. Inés también estuvo contestándole a algunas chicas que pedían referencias de profesionales y demás. El compromiso nuestro fue no hablar de terapéutica, porque vos no sos doctora en medicina. O sea, esta entrevista, el fundamento no es que vos les digas a las chicas que pueden tomar y que no, sino hablar puntualmente, como dijimos al principio, de lo que se está investigando, y estoy sintiendo que el mensaje es súper alentador, porque uno no tiene en cuenta todas estas cuestiones. Y siempre se habla del CONICET desde un lugar de el reclamo de falta de fondos, el problema con los empleados, pero muy pocas veces valorizamos, en el caso nuestro, esto, que nosotras que todo el tiempo estamos reclamando que a la endometriosis no se le dé bolilla, que una institución como el CONICET esté dando tesis de doctorado y esté empleando a investigadores al servicio de la endometriosis, por así decirlo, porque conociéndolas a vos y a Inés, son apasionadas de lo que hacen las dos. Ustedes transmiten mucha pasión, y si hace 20 años o 30, como en el caso de Inés, que están investigando sobre esto, es porque hay un compromiso real. Porque sí, hay un compromiso tanto real, esfuerzo no se hace por algo que es comercial, nada más, que le va a servir a otro. Si fuera comercial no me dedico a esto. Seguramente. No, pasión no sobra, y la verdad es que a veces los problemas existen. Yo no voy a negar que no, estuvimos muy desfinanciados en los últimos años, muy desfinanciados, y así todo hacemos malabares. Y este desfinanciamiento más el lobby de los laboratorios también son un freno para que estas investigaciones puedan llegar a la etapa clínica. Sí, es un freno. Yo te puedo hablar del desfinanciamiento de investigación básica en ciencia, digamos. Para mí sí es un freno, no solamente para llegar esta investigación a algún lado, sino para llegar otras tantas que se están haciendo en otras patologías y en otras áreas. Pero bueno, el lobby de los laboratorios ya excede digamos, como mi métier, porque yo, digamos, puedo tener muy buenos resultados en el laboratorio. Lobby de laboratorio le llamo yo a los laboratorios que por ahí ponen el desorgestrel, el dienogés, que no les es negocio hacer un ensayo clínico, donde dejarían de venderlo. Es que no nos van a financiar, o sea, no es que yo les estoy causando algún problema a los laboratorios. No. Pero no nos van a financiar, básicamente eso, no les va a interesar nuestras investigaciones, y tampoco algunos médicos que recetan esos medicamentos les va a interesar nuestras investigaciones. Pero eso sería, digamos, la parte más política. Pero o económica. Acá muchas chicas están diciendo, y a nosotras nos pasa, desde este laburo que estamos haciendo de querer concientizar, unirnos y demás, de decir, bueno, si hay un ensayo clínico, yo me ofrezco. Yo, por ejemplo, tengo 47 años, peor de lo que viví no voy a vivir. Recién Rosy también decía, yo tengo endometriosis, me ofrezco, pero no es tan simple como eso, no pasa ni por la voluntad de ustedes ni por la nuestra. No, pero la verdad es que es súper alentador que haya, primero, yo estoy muy contenta con el trabajo que están haciendo ustedes, porque aparte realmente me parece muy, muy alentador que podamos primero dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo, no solamente nosotros, sino los médicos y los laboratorios y los nutricionistas y los kinesiólogos y todos los que ustedes tratan y entrevistan, y además porque sí es importante que haya un grupo de pacientes que esté dispuesta a probarlo, porque sin eso no empezamos. O sea que claro, si en algún momento vamos a empezar, vamos a necesitar mucho de las pacientes que se quieran sumar a probar estos terapéuticas naturales. Ustedes saben que nosotros somos muy rigurosos, no solamente por nuestros ensayos, sino porque nos obligan a hacerlo.
en toda la cuestión ética de todos los ensayos, tanto de lo que hacemos con animales como lo que hacemos con muestras de pacientes. Entonces, el consentimiento informado, por ejemplo, que una paciente firme que se está, no sé, por ahí dando una porción de su muestra para poder investigar, de su lesión endometriósica, para poder investigar en el momento que la operan, obviamente, o en este caso, en un futuro, de poder hacer un ensayo clínico, es el primer paso que debemos tener para poder empezar. O sea que sí es muy importante, agradezco un montón. Esto me gustó, porque a mí, por ejemplo, me operaron hace muchos años, pero no conocí ninguna de las chicas que el cirujano le ofreciese la opción esta del consentimiento, para que parte de ese tejido que extraen para biopsia vaya a las investigaciones del CONICET. ¿Hay algún centro en especial donde se hace? ¿Hay un protocolo? ¿Hay alguna manera de en que yo, si el mes que viene me voy a operar, le diga a mi médico, bueno, de lo que extraigas, quiero que un porcentaje vaya al CONICET? Y pasa que nosotros trabajamos con algunos centros y con algunos médicos y depende del momento del año, a veces trabajamos con las muestras de las pacientes, pero bueno, básicamente no es que todos los médicos de la Argentina que operan nos pueden mandar la muestra, porque operativamente, logísticamente es complicado, pero sí con algunos de ellos sí, y bueno, en tal caso, cuando volvamos a trabajar al laboratorio nos podemos poner en contacto para decirles con qué médicos estamos trabajando y si justo coincide que son los médicos que las va a operar, entonces pedirles Eso estaría muy bueno, tener un listado, nosotras y todas las organizaciones de pacientes de lugares, porque en la vorágine de una cirugía yo entiendo que por ahí se le pase por alto al cirujano, incluso por más voluntad que tenga de cooperar, las prioridades son otras. Entonces, si nosotras como pacientes estamos al tanto de que tenemos esta posibilidad, me parece que se hace más productivo. Y eso requiere de una logística muy importante porque el mismo día de la cirugía tenemos que encontrarnos con la muestra, ir a buscar la muestra y ese mismo día hacer el experimento. O sea, tenemos que tener una logística muy aceitada. Pero la verdad es que está buenísimo que ustedes quieran colaborar en todo lo que nosotros podamos hacer. Nosotros trabajamos no solamente con muestras de pacientes que son muy valiosas, sino trabajamos con otros modelos experimentales que también nos dan otro tipo de respuestas a lo que estamos investigando. Pero la verdad es que las muestras de las pacientes nos dan justamente la realidad de lo que está ocurriendo en ese momento en esa paciente. Yo quiero tomarme un minuto, porque falta poquito para que termine el vivo, para aclarar. Hubo muchas preguntas diciendo qué puedo tomar para que no me haga mal y demás. Entonces quiero aclararles que el acuerdo con Gabriela fue, vamos a hablar de las investigaciones. Dale, acláralo vos. Yo soy bióloga, soy doctora en biología, o sea, hice un doctorado, y la verdad es que para lo cual me preparé y para lo cual trabajo todos los días y para lo cual, digamos, estudio, es para trabajar en laboratorio con determinados modelos experimentales. Eso va a ser muy bueno para poder encontrar en algún momento un tratamiento alternativo para la endometriosis. Pero sería muy poco serio que yo les diga desde lo que yo veo en un ratón o en un cultivo de células, tomen tal o cual cosa. O sea, no me parece, por más que sean productos naturales, yo no me siento autorizada como para poder decírselos y no es serio. Entonces, por eso yo le dije a Andrea cuando íbamos a hablar, no voy a dar datos de qué se puede tomar y qué no, porque básicamente no lo sé. Es eso. Y además es algo que es totalmente respetable, pero quería aclararle a las chicas que no es que las estamos ignorando o que a vos no te interesa, sino que teníamos esta conversación previa y uno tiene que respetar los acuerdos previos, justamente. Porque sería muy irresponsable también exponerte a vos a que tengas que estar diciéndole a las chicas a cada pregunta esto. Sí estuvimos hablando, para refrescarles, que habíamos hablado con Alejandra y que a vos te parecía que como suplemento natural
no está mal probar, por así decirlo. No, 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 para nada. Es más, en base a nuestros trabajos o que publicamos, hay algunas pacientes que, digamos, decidieron tomar resveratrol, que es un producto de venta libre. O sea, esas son cosas que cada una puede decidir hacerlo en base a lo que se está viendo en los trabajos experimentales y que, como es de venta libre, digamos, pueden tomarlo. Pero yo no podría decirles si les va a hacer bien o cuánto tienen que tomar, o, digamos, hoy por hoy lo que Claro. se dice, No lo podés que, garantizar resultados vos, ni siquiera en un no, porcentaje. no, para nada resultados, pero ni siquiera puedo decirles cuánto tienen que tomar. Entonces, porque realmente lo que yo les digo es que los estudios están haciendo ahora, en el 2020. En el 2020 Claro. están haciendo estudios con pacientes como para poder llegar a esa dosis y que en algún momento le puedan decir tomen tal o cual cosa. Ahora, Pero bueno, estos suplementos naturales que están basados en investigaciones del doctor Carmona o de otros profesionales del mundo, también ustedes han investigado cosas que están en concordancia con los resultados que se obtuvieron en esas otras investigaciones, como lo que vos me decís del tema del resveratrol, de la cúrcuma. Entonces, a la hora de nosotras decidir y de hablar con nuestro médico sobre estas posibilidades, es algo que podemos plantearnos como una alternativa, yo si fuera sabiendo usted, siempre lo que cada tomaría. caso es, sabiendo además esto de que cada caso es único, de que la misma terapéutica no va a servir para todas, de que por ahí yo lo empiezo a tomar mañana y en una semana me siento bien y hay otra chica que le lleva 3 meses, Exacto. Hay pero algunas, yo sé que hay algunas chicas que empezaron a tomar resveratrol, por ejemplo, no tienen, y seguramente, y les fue bien en cuanto que les bajaron algunos índices de inflamación y de dolor. Pero bueno, es lo que escucho yo, como si escuchas vos, claro. sería muy irresponsable de mi parte decirle vayan a tomar tanto o cuanto de resveratrol, porque todavía no hicimos los ensayos como para que podamos darles ese dato. Claro, no, Incluso, y por además ejemplo, para que uno asocia el título doctor con doctor en medicina. Entonces está bien que hayas explicado que sos doctora en biología. somos doctora en biología y hay muchos médicos que no son doctores en medicina, pero no importa, es una Claro, cuestión de títulos. pero de uso, es La una mayor cuestión parte de de los usos y médicos son costumbres. médicos, ¿eh? Es una cuestión de usos y costumbres. Sí, tal cual. Pero no, eso no nos hace más ni menos, solamente que por ahí, si queremos hablar correctamente, doctor es aquel que hizo un doctorado, y Claro. bueno, No, las que no, pero al hicimos margen de eso está bueno explicar que es doctora en biología para no generar expectativas también. Pero bueno, si bien Gaby, yo hice, para confundirlas aún más, hice la licenciatura en biología e hice el doctorado en la Facultad de Medicina, bueno, en la Facultad estamos de bien. Medicina de la UBA. Ahí las confundo, pero como mi primer título es biología, entonces, Claro. bueno, pero Pero yo el bueno, doctorado lo Gaby, hice en la yo Facultad de Medicina. te agradecemos muchísimo, tanto a vos como a Inés, que siempre nos están acompañando. Gabriela, tenemos este trato de confianza, bueno, nosotras hicimos un evento el 2 de noviembre en la Plaza de Villaluro y Gaby nos acompañó todo el evento, tenemos fotos de ella incluso con los globos amarillos y demás. Siempre están dispuestas cuando necesitamos hablar con alguien de la política para brindarnos lo mejor. Entonces, en nombre de Endohermanas, les queremos agradecer y bueno, vamos a seguir trabajando juntas.